Buenas a todos. Bien, aclaremos algo. No he podido ver el corto, no tengo la plataforma y no está en YouTube. No sé si está completo en alguna parte, me avisan. Lo que sí les puedo decir es que lo que pude ver es que si bien esto trata sobre una niña con inseguridades, no creo que realmente vaya de disforia corporal. Ya les voy a explicar por qué. Primero, pongámonos al corriente de la situación leyendo este pequeño artículo. Es del Espectador, es un periódico que al menos por acá es bastante conocido. Este es el nuevo corto de Disney donde una niña de talla grande es su protagonista. Hasta ahí no hay problemas, ¿correcto? Esta chica se llama Bianca. Es la protagonista del corto de Disney Reflejo, quien se enfrenta a su propio reflejo con dudas y miedos. Se trata de una joven de talla grande que se enfrenta a un trastorno de disforia corporal. No tengo problema con la parte de que ella tiene inseguridades. Bianca es una bailarina de ballet que se enfrenta a su propio reflejo en un pequeño pedazo del tráiler de Disney Animation. Ha colocado en su cuenta de Twitter, vemos cómo la protagonista del clip se mira en el espejo de la clase de ballet con tristeza hasta que ese reflejo se rompe como metáfora de lo rota que se encuentra la protagonista del film. Ese es un pedazo que sí encontré en YouTube, pero porque estaba en otro artículo donde hablaban del tema. Ella está en una clase de ballet. Las otras niñas tienen exactamente el mismo modelo, se ven idénticas en cuanto a que son delgadas. La instructora le hace señas para que acomode su postura y en eso ella se mira en el espejo. Una primera instancia está sonriendo, pero luego el espejo se ennegrece y termina, tras un par de secuencias rápidas, viéndose rodeada por un montón de espejos donde se ve a sí misma. Lo que claro, yo entiendo que se refiere a que se está juzgando a sí misma y tú podrías decir que por ahí va la disforia, claro, pero también puede reflejar simplemente la parte de que la niña no tiene un buen autoestima. El corto se centra en el problema de la imagen corporal y las consecuencias psicológicas que pueden tener los niños y adolescentes actuales. Eso de actuales es falso, es un problema que tienen todos en todas las generaciones. Yo también sufrí un poco de ese tema. De hecho, considero que fui andrógina un tiempo. Lo digo porque nunca fui a psicología en ese momento para ver si era verdad o no. Eso se debía a que, mira, mi adolescencia fue plenamente en el 2000, donde estaba de moda el descalerado, el hilo y un montón de cosas que me hacían sentir terriblemente incómodas. Nunca usé nada de eso, solo la idea de haberlo hecho me incomodaba. Luego ya entendí que no era tanto la ropa, sino el morbo que había alrededor. El proyecto forma parte del Short Series Experimental Film, un espacio con el que la gran productora de contenido experimenta con nuevos formatos y temáticas a través de Disney. Un proyecto que representa la importancia de poder expresar la propia identidad durante el desarrollo de la autoestima en un entorno seguro. Esto de los entornos seguros, espacios seguros. En serio, quieren que la gente se aísle del resto de las personas porque nada es completamente seguro para tu autoestima, porque siempre habrá alguien, si es sincero, que te va a decir que algo no está bien. Por supuesto, también está la gente que lo hace malintencionadamente. Y el asunto es que la única forma de que evites críticas negativas es encerrándote en una burbuja donde no hay nadie que te las diga. El proyecto está dirigido por Hilary Bradfield, conocida de la productora Disney que tiene a sus espaldas títulos como Frozen 2 o Encanto, película en homenaje a Colombia, y Avatar, El sentido del agua. Encanto no creo que sea una mala película, pero wow, es el resumen de lo que es Colombia, siendo honesta. El anuncio del tráiler se ha hecho viral en TikTok, donde muchos usuarios han celebrado que se trata del tema de la disforia corporal en uno de sus contenidos por primera vez. El estreno de Reflejo ha sido la excusa para muchos de estos jóvenes para compartir a través de TikTok vivencias parecidas a las de Bianca, esforzando la visibilidad que ha sido recurrente en redes sociales. Esa parte yo no tengo problema. A ver, la disforia, como bien dice aquí, es un trastorno, una enfermedad mental, en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás. Pueden ver que busqué un poco más sobre el tema, otras definiciones de disforia, la palabra disforia y la disforia corporal. Esa parte es correcta. El tema aquí
es que cuando se habla del tema de la disforia, se suele representar haciendo que la persona muestre una exageración de la situación. Con Bianca no existe este problema. Miren, ella es regordeta y se ve a sí misma así en el espejo. Cuando tú representas la disforia de este tipo, por lo general mostrarías a Bianca siendo más delgada y que se ve a sí misma más inflada. Eso sí, también le puede pasar a las personas que tienen bulimia y anorexia, pero la idea es reflejarlo. Aquí yo no veo eso. Y con respecto al tema de que dicen de que lo enfrenta y esto, a ver, en el pedazo que yo vi es justamente esta parte. Ella simplemente respira profundo y empieza a bailar, y mientras baila las imágenes se van volviendo pues pedacitos que brillan y se ve bonito. A ver, como dije, no tengo problema con que se demuestre que es una niña con inseguridades que decide que va a ignorar sus miedos y seguir adelante, pero que le estén atribuyendo a este corto hablar de disforia específicamente me parece bastante incorrecto, porque dudo mucho que realmente sea así. Creo que solo lo están haciendo por superficialidad, es decir, porque la niña está regordeta. Busquen la escena del video, que lo van a encontrar, sea con alguien hablando en otro idioma, o lo van a encontrar, yo lo encontré. Y imaginen que Bianca es delgada y miren la escena, esa escena cuidadosamente, imaginándose eso, y van a darse cuenta que no hay ninguna diferencia entre que Bianca se vea gruesa a que esté delgada como las otras niñas en esa escena, porque no hay algo que te indique que se trata realmente de un problema de disforia corporal. Que la forma en la que ella actúa lo puede hacer cualquier otra niña y se puede interpretar simplemente como que esta tiene miedo de bailar junto a las otras y no hacerlo bien o tan bien como las demás. También, claro, he estado viendo personas hablando un poco acerca de que es otro intento de idealizar la obesidad, pero esta vez de parte directamente de Disney. Recordemos que por lo menos el video anterior fue de alguien usando a las princesas, pero no era miembro de la compañía. Esto me parece muy importante porque, como les comenté en aquel video, no está bien decirle a las personas que ellos no tienen un problema y que no deben solucionarlo, y luego recalcar que son los demás los que tienen el problema por no aceptarlo. ¿Y a qué más da esto? Bueno, como les digo, no he visto el corto completo, así que no sé si las niñas de la clase tratan diferente a Bianca. Si eso ocurre, entonces podríamos hablar quizá de otras cosas, que sería un poco de acoso, pero seguiríamos sin tratar realmente el tema de la disforia corporal. Como ya se los he dicho, Bianca, aparte de su peso, no tiene algo para sentirse mal, y debido a que en su reflejo se ve tal cual como es, no percibo la disforia. Para que sea disforia, ella tendría en su mente que estar exagerando la magnitud de lo que considera que es un problema. Es decir, digamos que está gordita, bien, pero en su cabeza ella debería sentirse o percibirse aún más gruesa. Como podemos ver en las definiciones, aparte que les busqué, estas personas tienden a estar pendientes de todo, incluyendo pequeñeces que, si no le mencionan a las otras personas, estos no las notan. Me gustaría saber sus opiniones también sobre este asunto. También quiero recordarles de nuevo mi obra Rosa Negra. Sí voy a hacerles el video para hablar de qué va, pero he estado algo ocupada. Acabo de empezar un curso virtual. Les recuerdo que en Tapa, si se suscriben, pueden seguirme y dejarme una donación por la página. Si por lo que sea se leen la obra Sueño Novela, Dreams, Office, o igual quieren dejarme un donativo, en la descripción van a encontrar mi enlace de PayPal. Bueno, de momento esto va a ser todo por mi parte. Chao.